A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo de la Universidad Santo Tomás, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para adultos en el CAPSI, psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico en ISTIF, psicólogo clínico acreditado, profesor de filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Posee experiencia en acompañamiento y asesoría en psicólogos en formación, en espacios clínicos de prácticas profesionales, supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapia, además de tener experiencia en atención a adolescentes, adultos, parejas y familias desde una perspectiva sistémica. Sin nada más que agregar, le damos paso a Leonel para que ya empiece con este grandioso seminario. Gracias por lo de grandioso, Emily. Quiero saludar a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Un gusto verles ahí y poder compartir este ratito que se hace corto, pero que espero que podamos aprovechar al máximo. ¿Sí? Siempre agradezco a todos aquellos y aquellas que pueden prender sus cámaras porque obviamente es mucho más estimulante y participativo el que puedan verse allí. También entiendo a aquellos que no, pero no es un problema, ¿cierto? Siempre es mejor que haya una persona, una cara visible y no solo un nombre escrito en blanco en un fondo negro. Así es que nada, bienvenidas y bienvenidos. Eh, una mañana desde acá, desde Chile, para compartir un tema que es, creo yo, interesante y que tiene que ver con esta mirada, ¿no? Este deseo de aprender desde esta perspectiva que nos entrega la el enfoque sistémico, la perspectiva un poco también estratégica de la terapia breve frente a algo que nos pasa en terapia, po, y es tratar de definir muchas veces nuestro problema a trabajar, que muchas veces viene de lo que nosotros le preguntamos a nuestro paciente en términos de aquello que denominamos em, el motivo de consulta, pero también de que muchas veces el motivo de consulta no es el motivo de consulta, ¿sí? El motivo de consulta viene desde los síntomas y nosotros tratamos de buscar cuál es el problema en sí, pero a veces también podemos errar en el descubrimiento del problema. Vamos a ver entonces qué nos depara hoy día este encuentro, digamos. Nuestros objetivos del seminario es analizar estas formulaciones clínicas que muchas veces pueden mantener la percepción de estancamiento terapéutico y cómo entonces podemos salir de aquello, reconocer la función adaptativa y relacional que muchas veces tienen determinados síntomas y que en distintos contextos clínicos pueden cumplir estas funciones y por lo tanto trabajar con cómo vamos a enfrentar la funcionalidad del síntoma y explorar brevemente algunas estrategias de reformulación del síntoma desde la terapia breve, reformulación del síntoma, porque nos enfocamos un poco allí para facilitar algunas nuevas posibilidades de cambio y entender el cómo podemos trabajar desde ahí en esto. Bueno, entonces los contenidos de hoy, vamos a hacer una pequeña apertura, una pequeña introducción, vamos a tratar de respondernos a esta pregunta: ¿qué entendemos por un problema en psicoterapia desde esta perspectiva? Tratar de entender los síntomas como de pronto un intento de solución. Los síntomas son una respuesta adaptativa y entender qué significa eso desde esta perspectiva. Trabajar algo de la reformulación y el cambio en terapia breve para tener una pequeña reflexión final. ¿Sí? Harto para una hora, si es que vamos. ¿Y si el problema no fuera el problema? Cuando escucharon cuando leyeron, no escucharon, cuando leyeron ese título, seguramente pensaron en varias cosas, digamos. Y estas cosas de pronto se traducen en esto, ¿no? ¿Cuántas veces en terapia hemos tratado de eliminar un síntoma, pero por la urgencia del síntoma, ¿no? Por lo disruptivo del síntoma, por el problema que acarrea el síntoma, pero sin preguntarnos nosotros tampoco el por qué ese síntoma estaba allí? Es decir, tratamos de sacar aquello que molesta, porque está muy bien, digamos, está muy bien sacar lo que molesta, pero ¿cómo es que llegó eso que molesta allí? Nadie elige hacer algo que le moleste sabiendo que le va a molestar, a menos que crea que esa molestia tiene un sentido o sirve para algo más o evita algo que es más molesto aún. ¿Qué ocurre cuando el problema que intentamos resolver es justamente
la mejor solución que una persona ha encontrado hasta ahora para un problema mayor, para algo que está detrás de aquello y que le hace o le complica en términos de su existencia. Esto es importantísimo porque forma parte de la lógica central de lo que llamamos terapia breve. El problema no siempre reside exclusivamente en el síntoma. El síntoma entonces es una muestra, es una voz que nos está diciendo que aquí hay algo más. Sí, hay algo más que puede tener que ver con este contenido como inconsciente, como diría el psicoanálisis, pero más bien el síntoma nos dice aquí hemos encontrado una solución no adaptativa, pero que en algún minuto puede haber servido para resolver algo que nos estaba incomodando, que a nuestros pacientes les incomodaba y que apareció, más que incomodar también, que les hacía difícil continuar adelante y que les apareció entonces como una solución válida frente a una situación problemática. Muchas veces el problema entonces está en la manera de comprenderlo o enfrentarlo. Es decir, el problema no es, como hemos escuchado muchas veces esta frase, el problema no es el problema. Incluso hay canciones que dicen eso, ¿no? El problema no es el problema, sino que el cómo enfrentamos esta situación problemática. Y cómo muchas veces los intentos de solución frente a una determinada situación pueden transformarse en mecanismos que mantienen el problema, ¿sí? Porque también, y otra frase bien conocida por nosotros, es que muchas veces el problema no es el problema es la solución. Es decir, la solución se ha transformado en un problema en nuestra historia o en nuestra cotidianidad. Una cosa muy importante sí, y es que cuando se plantea esto, entonces uno podría empezar a creer o podría plantearse que eh, no tenemos o no pensamos que el problema tenga una representación compleja en la vida de nuestros pacientes. Es decir, nada, nos adaptamos a él, buscamos que esto como un síntoma, tratamos de verlo de otra manera y por lo tanto el problema no, realmente no es un sufrimiento o no significa una situación disruptiva o poco deseable para nuestros consultantes. No, no, para nada. La terapia breve nos niega el sufrimiento que hay detrás de una situación problemática, de este motivo de consulta, de esta queja. De hecho, es tan importante este dolor, esta queja, este sufrimiento, que es lo que realmente lleva a las personas a consultar. Porque, Carolina González, que estás ahí, te veo, te lo digo así, te saludo y te pregunto, solo en esta línea, ¿no? Uno no va al doctor, al broncopulmonar porque tenga, eh, tenga bronquitis, uno va porque tiene tos, ¿sí? Porque eso es lo que a uno le molesta, la tos. Y cuando llegas al broncopulmonar, el médico te examina y te dice, usted tiene bronquitis, digamos. Entonces el síntoma también es importante, digamos, ¿sí? Esa tos fue la que te llevó, el malestar que la tos te provoca no es culpa tuya tener tos, ¿sí? Y cuando entonces decimos que el síntoma tiene una función, no estamos culpando a nuestro paciente de que, entonces usted buscó una mala solución, entonces es culpa suya pasarlo mal. Para nada. Lo que estamos diciendo es que consideramos que los síntomas son tremendamente relevantes, consideramos que nadie elige hacer mal las cosas, ni que no haya dolor desde la perspectiva de el síntoma o lo que nos lleva a terapia, pero detrás de esto hay que entender entonces que nuestro síntoma tiene una función. Está allí porque nos está diciendo y nos está mostrando un modo de funcionamiento. Por eso hay un cambio en la pregunta clínica. ¿Sí? En vez de preguntarnos qué tiene esta persona, ¿sí? En vez de preguntarnos el qué tiene, qué le pasa desde un punto de vista de pronto de un diagnóstico incluso psicopatológico, que puede tener, pero que va a etiquetar tal vez muchas veces más mm, movilizador y nos motiva desde el punto de vista de la intervención terapéutica la pregunta de cómo se mantiene este problema, cómo este síntoma aparece mantenido en una persona que sabe, siente, se da cuenta de que tiene que cambiar esto. Por lo tanto, ¿qué función cumple este síntoma, esta situación, este problema en esta persona, en este consultante, en este paciente? ¿Qué intentos de solución lo perpetúan? Es decir, ¿cómo es que
tratando de resolverlo, estos mismos intentos de resolver han ido manteniendo la situación problemática. Y esto es interesante porque entonces la terapia breve va a desplazar la atención desde esta búsqueda etiológica, digamos, ¿sí? De esta búsqueda exclusiva de la etiología, desde dónde nace el problema, hacia la comprensión de, como dice ahí, los patrones que mantienen el problema en el presente. Porque no es que no sea importante la historia, ¿sí? No es que no sea importante preguntarnos entonces, Javiera Bernales, por ejemplo, ¿de dónde viene la cosa? No es eso. No es que no nos preguntemos eso. Entonces, Gustavo, no es ignorar el pasado, sino que sentarnos en este presente para entender cómo esto que en algún minuto ocurrió y que puede ser interesante y vamos a preguntar desde cuándo, o cómo, o qué crees tú, o las atribuciones que puedan haber, pero cómo esta situación te afecta hoy en tu presente. Porque lo más probable es que las claves de intervención estén más en el presente, muchas veces, que en el pasado. Por eso entonces vamos a qué entendemos por problema en psicoterapia. En muchos contextos clínicos, entonces, el problema se define muchas veces, y esto es un problema, de manera existencialista. Todos escuchamos mientras estudiamos en la facultad o en la escuela o en la universidad, ¿no es cierto? Depende de cómo, en qué país estemos, lo vamos a llamar distinto, pero cuando estudiamos psicología o estudiamos eh, alguna carrera afín o estudiamos educación, qué sé yo, tendemos a esta cosa como de etiquetar, ¿no? Que hemos llamado muchas veces en nuestra carrera. Entonces, significa que el problema se asocia esencialmente a alguien, ¿sí? Entonces, aparece Juanito que es depresivo. Entonces, finalmente, Juanito es depresivo. Juanito no es que tenga depresión, Juanito es depresivo. ¿Cuándo es una familia disfuncional? ¿Sí? No decimos que una familia está en un proceso disfuncional o que una familia está viviendo un momento de disfuncionalidad. Hablamos de una familia disfuncional. Y entonces estamos dándole una característica esencial a ese sistema, a esta persona como un sistema individual, a esta pareja, a esta familia, o lo hacemos también en términos estructurales y decimos que tiene una personalidad dependiente o que es evitativo, ¿sí? Más que tenga conductas evitativas. Más que tenga, ¿no es cierto?, de pronto acciones o tendencia a ser dependiente. Y esto es interesante porque finalmente, cuando lo definimos así, estamos haciendo una identificación del ser de alguien con aquello que estamos hablando como un síntoma o un problema. Esto es importante porque no es que desde la terapia breve se nieguen las categorías diagnósticas, tienen una función importante, porque tienen utilidad clínica, comunicacional, nos permiten relacionarnos entre los profesionales de la salud mental y desde allí comprendernos y tener un lenguaje común. Pero también tenemos que tener claro que pueden producir ciertos efectos. Por ejemplo, cada vez que decimos una definición esencial desde un problema hacia una persona, podemos producir congelamiento identitario. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros, tal vez, o los que están aquí, la oportunidad de tener un paciente que nos dice, no, es que yo soy TLP? Y por lo tanto se explica toda su vida desde ese diagnóstico, ¿sí? Que está bien entender que en el fondo desde un diagnóstico estructural como ese vamos a relacionarnos con el mundo tal vez con ciertas perspectivas o miradas, ¿no? Pero hay algo que va más allá, digamos. Es decir, la persona se comprende únicamente desde ese problema. Entonces todo se lo explica desde el TDA, cosa que me pasa a mí, por ejemplo, ¿sí? Entonces me explico todo desde mi TDA y cada uno de mis olvidos tiene que ver con eso. Entonces el síntoma deja de ser algo que nos pasa y empieza a ser algo que soy yo, ¿sí? Esto también nos lleva a una sensación de inevitabilidad. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer para que esto cambie. ¿Por qué? Porque estoy planteado desde un déficit o desde una definición existencial. Si esto es lo que soy y no lo que me pasa, es difícil cambiar lo que soy. Es más fácil cambiar lo que me pasa. ¿Sí? No es una conducta, no es un acto, es una respuesta intrínseca esencial.
el cambio es improbable. O si llega a ser posible, va a ser tremendamente complejo. Y esto nos plantea entonces también una visión que no es menor, esta focalización excesiva en el déficit. Me pasa siempre, me pasaba mucho más cuando trabajaba más con niños y con adolescentes, que cuando hablábamos con los padres de el déficit atencional, por ejemplo, era súper curioso porque los padres se quedaban, obviamente, y cómo no, con la primera palabra que uno dice, ¿sí? ¿Y cuál es la primera palabra que uno dice cuando uno da el diagnóstico de déficit atencional? Muy bien, Judith, déficit, ¿cierto? Entonces, si yo te digo que hay algo que te falta, tú te quedas desde allí. Entonces, los padres que escuchan, déficit atencional. Pero si yo le explico a un papá, mire, lo que su hijo tiene es un proceso multifuncional de atención, es decir, su hijo atiende a muchas cosas a la vez, lo que hace difícil que termine algunas de las cosas que tiene. Entonces tiene una atención multifocalizada, ¿sí? Que se entiende como un déficit atencional porque cuesta mantenerlo en un solo lugar, pero atiende a muchas cosas a la vez. Entonces cambiamos la percepción porque el lenguaje crea realidad, también en términos de la percepción de que esto o esta característica puede también tener un aspecto relevante desde algo a trabajar, ¿sí? No nos quedamos con el déficit, cambia la percepción. Porque la mirada que hablábamos antes se focaliza en el déficit y por lo tanto se pierde de vista los recursos, el espacio de las excepciones, las capacidades adaptativas que tiene un chico que tiene déficit atencional, que con el acompañamiento adecuado, con el trabajo que se puede hacer, puede integrarse y ser tremendamente creativo y puede tener, digamos, un montón de facilidades respecto de sus propias características, como todos los otros, ¿no? Se pierde de vista los contextos relacionales donde de pronto se dan estas situaciones y por lo tanto se cree que esto es siempre cuando en realidad ocurre a veces. Algunos de estos síntomas o algunos de estos problemas que hablábamos antes. La ansiedad no siempre es generalizada y por lo tanto, ¿cuándo ocurre? ¿En qué momentos? ¿Qué la gatilla? ¿Y qué función que cumple? Por ejemplo, protectiva la ansiedad. Cuando nos volvemos evitativos, ¿es evitativo con todo, en todo momento, en todas las situaciones? Y así nos vamos preguntando entonces para ver que esta focalización excesiva puesta en el déficit nos hace perder estos puntos de vista. Por eso, desde la terapia breve, fue Václavic, nuestro querido Paul Václavic, ¿no es cierto? El creador junto a otros de la Escuela de Palo Alto de esta teoría de la comunicación humana, con Wakeland, Fitch, eh, nos plantearon, entre otras cosas, aparte de los 5 axiomas que todos estudiamos y de los cuales nos aprendemos solo el primero, imposible no comunicar, porque de los otros 4 nos vamos acordando de a poco, ¿sí? Nos plantearon que muchos problemas persistían no por su gravedad, no, 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 sino porque las personas siguen aplicando la misma solución una y otra vez. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que hacemos muchas veces más de lo mismo, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, una persona que está estudiando y le va mal. Entonces, Laura estudia para una prueba de cálculo, pero no tú, Laura Solda, porque a ti te iría muy bien una prueba de cálculo, lo sé, seguramente. Estudia para una prueba de cálculo y resulta que le va mal. ¿Qué haría Laura? Una Laura que está estudiando ingeniería diría, estudié poco, tengo que estudiar más. Por supuesto, está muy bien, digamos. Entonces, en vez de estudiar 3 días, estudia 4 o estudia 6. Y en la próxima prueba le vuelve a ir mal. Entonces dice, no, aquí hay otro problema, entonces tengo que estudiar con más tiempo. Y a veces, entonces, el estudiar con más tiempo y mucho más tiempo genera el mismo resultado o peor, porque además va generando frustración. Más de lo mismo a veces consiste en ir en contra del sentido común, porque tal vez el problema no es que Laura esté estudiando poco, tal vez el problema es que Laura está estudiando mal. Y no es lo mismo entonces estudiar más con el mismo método que tal vez incluso estudiar menos, pero de una manera distinta. Hacer más de lo mismo solo nos va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un cambio y uno hace un cambio y el resultado es el mismo,
persiste la pregunta, ¿qué fue lo que realmente cambió cuando hice el cambio? Porque es imposible que si yo sumo 2 más 2 y me da 4, si pongo otro número después del primer 2, un número distinto, me dé el mismo resultado. A menos que esté sumando 2 más uno, 2 más 2 menos 2, y así estoy haciendo cambios aparentes, pero que finalmente hacen exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Para allá vamos entonces. Ejemplo, ansiedad. Una persona con ansiedad intenta controlar permanentemente sus pensamientos. Tanta ansiedad que estoy en el control, el control, el control. Entonces, voy a estar pensando continuamente y mientras más intento en no pensar en esto que me molesta y que me complica y que me llena de ansiedad, más pienso en eso. ¿Sí? ¿Y qué me provoca eso? Más ansiedad. No quiero tener ansiedad, tengo más ansiedad. Un segundo ejemplo. Un adolescente que no, que es retraído, que es tímido y todo lo demás, entonces los papás lo presionan para que sea menos tímido, lo presionan para que cuente más sus cosas, lo vigilan, lo siguen, están encima, le hacen preguntas insistentemente y todo lo demás. Mientras más persigo a alguien que no quiere aparecer, ¿qué hace? Más se arranca. Entonces entramos en esta dinámica que se llama el perseguidor perseguido y el perseguido. Entonces, yo te persigo y tú te arrancas. Mientras más te persigo, más te arrancas. ¿Sí? El insomnio. Una persona hace tremendos esfuerzos para dormir, desesperadísimos por dormir, entonces cada noche se llena de angustia y empieza a pensar continuamente, ¿iré a dormir hoy día? ¿Me quedaré dormido pronto? ¿Sí? Tanto esfuerzo y tanta vigilancia en términos de decir, bah, han pasado ya 2 horas y no me quedo dormido. Van 2 horas y media. Miro continuamente, bueno, obviamente la hipervigilancia va a aumentar el insomnio. Y esta sensación de hago todos los esfuerzos por dormir y no me duermo. A veces entonces el problema no persiste porque nadie haga nada, sino justamente por lo contrario, porque todos están haciendo exactamente lo que parece lógico hacer. Es decir, a veces, y eso es lo que hay que entender, cuando sí y cuando no, el sentido común no es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y muchas veces entonces tenemos que ir a veces en contra del sentido común o entender qué es lo que hay detrás de todo esto que está planteándose en nosotros como un problema. Entonces nos aparece esto, pues, que es interesante, que es el síntoma como intento de solución. O sea, los síntomas cumplen funciones. En terapia sistémica se habla de esto, ¿no? La funcionalidad del síntoma. Es decir, el síntoma está allí para hacer algo. Y ese algo es lo que también debemos entender, más que solo el síntoma. Entonces, si hablábamos antes, yo perdón, le decía a nuestra colega que fue, ¿no es cierto?, a Carolina, que fue al médico, al broncopulmonar porque tenía tos. Lo que hay que tratar de entender es que la tos está allí por algo, digamos, ¿sí? Algo está diciéndonos esta tos. Porque sería simple, y no necesariamente simple, pero sería lo atendible y lo que comúnmente hacemos. Cada vez que alguien tiene tos, ¿qué hacemos? Decimos, tómate este jarabe, toma leche con hojitas de palta, miel con limón para que se te pase la tos, ¿sí? Pero la tos está allí cumpliendo un síntoma, cumpliendo una función, está mostrándonos algo. ¿Cuál es la funcionalidad entonces del síntoma que estamos teniendo frente a nosotros? Los síntomas tienen funciones, pero esto no significa que nosotros busquemos el síntoma. Por lo tanto, no es que queramos que el síntoma sea deseable o pensemos que no genera un dolor o un sufrimiento. Es molesto tener tos, es molesto estar con ansiedad, es molesto estar continuamente enfrentando las situaciones de las consecuencias de la evitación. Es molesto tener que estar haciendo esfuerzos para pensar en que algo natural como el dormir llegue a mí sin que yo me angustie o que tenga que hacer un tremendo esfuerzo agotador por mantener el foco en algo porque mi mente funciona distinto.
Y tampoco romantizar, digamos, en ese sentido el síntoma, digamos, o las consecuencias que pueda tener. Eh, es siempre complejo. Un síntoma es complejo y por lo tanto hemos de entenderlo y tratar de ver por qué está ahí y para qué está ahí. No solo desde cuándo, no solo desde un origen o un porqué en términos en ese sentido etiológico de origen, de una explicación causal, sino que también en términos de un para qué, en una explicación causal, como diría Aristóteles, en un efecto agente que nos dice una funcionalidad, un fin. Y entonces es importante plantearnos que un síntoma puede representar una estrategia de regulación. Entonces es raro, porque en el fondo pensar que una persona se pone ansiosa para regularse es complejo, digamos. Pero eso también puede significar que esta regulación está puesta en una forma de protección, digamos. Protegerme frente a lo que implica enfrentar algo que me complica muchísimo. Entonces, evito esta, esta, este enfrentarme en términos dialógicos con Carlota y decirle lo que me pasa, digamos, porque no quiero, porque me da mucho miedo o me complica lo que vaya a ocurrir. Entonces, entiendo que soy evitativo con ella y tal vez no en otros frentes, digamos, ¿sí? Y puede ser que mi trabajo sea muy confrontativo y muy funcional y muy directo, pero entonces aquí funciona de manera distinta. Muchas veces un síntoma también es una manera de pedir ayuda, ¿no? En términos de cuando uno no habla, habla el síntoma, ¿sí? Entonces, clásico es un ejemplo de la escuela de Milán, donde una familia tenía un hijo, una hija, ¿no? Que caía en crisis asmáticas desde el punto de vista médico no había ninguna comprensión para entender por qué venían en ciertos momentos estas crisis asmáticas. No había un cambio en el aire, no había un cambio en la estación, no había, no, parece que estas crisis asmáticas tenían y cumplían otra función. Parece que era una manera de pedir ayuda para el sistema familiar donde esta niña estaba, ¿sí? Porque tienen que ver también los síntomas con una organización relacional. El síntoma hace que yo me relacione conmigo, con el mundo, con mis ideas sobre el mundo, con los otros, de una manera eh, que está fuertemente arraigada y cercana a esa perspectiva del síntoma en mí. El síntoma entonces es una solución disponible frente a contextos difíciles y eso implica que vamos a ir tomando el síntoma desde esta perspectiva, ¿no? Eh, entonces nosotros vamos a ir viendo este problema eh, que nos va a plantear un síntoma, pero también entender que el síntoma ha sido una solución que entendemos que no es, que no, que al final no se ha vuelto adaptativa, que un síntoma, que una solución que también nos lleva a un problema, ¿sí? Nos lleva a otro problema, pero entender entonces que el síntoma no está ahí esencialmente, que no está ahí solo por molestar. Por lo tanto, algunas preguntas que nos podemos hacer y que son tremendamente útiles, creo yo, frente a la situación sintomática, a esto que el paciente nos presenta como un síntoma, es, por ejemplo, preguntarnos, en la vida de Gustavo, ¿qué evita este síntoma? ¿Sí? En lo que él nos trae y nos cuenta, en este amplio espectro, ¿no? Eh, ¿Qué permite mantener? Estoy leyendo ahí el chat y Rosana, gracias por contarnos. El vértigo es un tremendo tema, ¿no? Y no digo que no tenga una base biológica, por favor, vuelvo a decir, no vamos a negar ni el dolor, no vamos a negar ni el trastorno en sí, ni la dificultad biológica que tenga, digamos. Pero por supuesto, obviamente que el estrés acrecienta el tema del vértigo. Entonces, el vértigo también, ¿no es cierto?, que podría dar una salida al estrés, porque el estrés viene de pronto, ¿no es cierto, Rosana?, de ciertas tensiones o solicitudes o demandas del entorno que hacen que tengas que tratar de responder de manera rápida, intensa, profunda, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría si de pronto desapareciera mañana, ¿no es cierto?, este vértigo? O el estrés bajara. ¿Qué se vería afectado por el cambio de no tener este síntoma? Ya no solo el de Rosana, sino cualquier otro, digamos.
¿Y cómo organiza? ¿Qué organiza dentro del sistema relacional este síntoma? ¿A qué ayuda? ¿Qué jerarquiza? ¿Qué pone primero? ¿Sí? ¿Qué hace que algo se note menos? Preguntarnos. Esto es tremendamente valioso, porque obviamente desde esta perspectiva, desde estas preguntas clínicas, vamos a tratar de tomar entonces acciones. Porque la idea no es tomar cualquier acción, po. La idea es tomar una acción que vaya en beneficio de un verdadero cambio. Por ejemplo, una mujer de 38 años consulta por una crisis de ansiedad frecuente. ¿Sí? Crisis de ansiedad frecuente. Refiere a sentirse sobrepasada y sin control continuamente. Entonces, eh, de pronto viene un evento de la vida, llega el domingo en la noche y se siente absolutamente sobrepasada y trata de resolver las cosas, pero nada. El marido, su pareja, su pareja, parejo, da lo mismo, le dice, lo que pasa es que tú te ahogas por todo. Ella se ahoga por todo. Todo le parece tremendo e intenso. ¿Cuáles han sido las soluciones intentadas? Y esta es una pregunta súper importante. ¿Qué has tratado de hacer para resolver esta situación problema? Y esta mujer nos cuenta que ha tratado de controlar sus pensamientos, ha tratado de evitar situaciones difíciles, busca constante la tranquilidad y continuamente está pidiendo la confirmación permanente de otro. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Vamos bien? ¿La cosa funciona? ¿Qué te parece? ¿Cómo me ves? ¿Me ves muy ansiosa? ¿Me ves muy más tranquila? ¿Qué pasa con todo esto? Pasa que desde una lectura clásica lo que tenemos es que el problema principal, ¿cuál es? Su ansiedad. Desde la perspectiva de la sistémica breve y desde lo que estamos tratando de proponer aquí, aparece el comprender cuándo sus crisis ansiosas surgen. Y empezamos a revisar la historia y su presente, sobre todo también, y nos damos cuenta que para esta mujer de 38 años la ansiedad aparece cuando ella siente que debe poner límites, cuando ella quiere expresar o señalar o decir un desacuerdo frente a lo que está ocurriendo. ¿Sí? O cuando tiene que enfrentar o tolerar el conflicto interpersonal que se produce en cualquier familia, porque todas las familias discuten, ¿cierto? Cuando hablamos de discutir me refiero a que tenemos ideas diferentes y que por lo tanto podemos tener un diálogo donde hayan puntos de vista que sean distintos. Tolerar esa diferencia se hace muy complejo para esta mujer. Entonces esta ansiedad tiene momentos particulares. La ansiedad entonces empieza a funcionar y a entenderse de otra forma. Es una forma involuntaria de evitar la confrontación. Entonces se pone tan ansiosa que se aleja de esa confrontación, de poner entonces en el espacio relacional real la verdadera causa, o sea, perdón, la expresión de un desacuerdo, ¿sí? O, en el fondo, una vía legítima para recibir cuidado, legítima, ojo, legítima, en el fondo de sentir que está tan a cargo de todo que de pronto necesita, ¿no? Este espacio para poder sentirse cuidada. Una estrategia de protección frente al miedo al rechazo, ¿sí? Porque en el fondo tengo que estar tan atenta a las necesidades del otro, tan dispuesta y disponible a que nada ocurra mal, que así todos van a entender que yo soy tremendamente necesaria y no me pueden perder en esta familia, digamos. O que si me llego a equivocar, voy a ser rechazada. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en este caso muchas veces? Desde la perspectiva sistémica, la idea de reformular. Lo que estamos haciendo es, si ustedes se fijan, me voy a devolver solo un poco, cuando pensamos la ansiedad, a entender la ansiedad desde otro modo, estamos reformulándola. Estamos reformulando este síntoma. Estamos diciendo, esto que es desagradable, esto que no es, que es molesto, esto que está aquí como una piedra en el zapato, tiene una función, sirve para algo, está diciéndonos algo, está mostrándonos algo. Y en esa idea estamos reformulando. Entonces, al reformular, no tratamos de convencer a nadie artificialmente de que esto que no es bueno, o sea, que esto que no es bueno es bueno. De esto que te molesta no tendría que molestarte, ¿sí? Esto que te provoca dolor
No, nada, así, ¿cómo te va a provocar dolor algo como esto? No, 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 recordemos, no estamos negando el dolor ni el sufrimiento. Lo que hacemos es ampliar las posibilidades de comprender esto que te pasa y el cómo te pasa. ¿Sí? Entonces, esto no es menor, porque lo que vamos a tratar de hacer es tratar de enfrentar, buscar y mirar este síntoma desde una perspectiva diferente. El síntoma organiza las relaciones. Un hijo sintomático mantiene unidos a los padres en conflicto. Entonces, esta niña que tenía asma, de este ejemplo clásico de la escuela de Milán, cada vez que los padres entraban en conflicto y cada vez que los padres estaban hablando de separarse, y esta niña de pronto ni siquiera escuchaba eso, pero sentía el conflicto y veía que los padres estaban en una tensión enorme, aparecía el asma legítimamente, ojo, y aparecía el asma biológicamente. La niña tenía que quedar internada en un hospital, etcétera, etcétera. Pero lo que estaba ocurriendo allí, ¿sí? Era que se desviaba la atención y por lo tanto mantenía la causa común que estos padres tenían, ¿sí? Porque los padres se unían como padres, pero no como pareja. La depresión entonces puede proteger de expectativas imposibles. No quiero enfrentar esto, me cuesta. La evitación puede prevenir experiencias temidas. La hiperadaptación puede preservar los vínculos, ¿sí? Los hijos sobreadaptados en el fondo están allí siempre tratando de resolverlo todo, ¿sí? De que nada se rompa dentro de una familia. La evitación hace que yo no enfrente entonces a Carlota y le diga lo que me pasa, porque si enfrento a Carlota, Carlota se va a enojar conmigo y probablemente Carlota no me hable nunca más, ¿sí? Carlota, por favor, no dejes de hablarme, ¿ya? Eso. Entonces, evito eso. Y al evitarlo y al mantener esa conducta evitativa, Carlota me dice, pero es que tú nunca me hablas. Mira, no me dijiste esto, entonces pasó este problema. Y si tú me hubieses dicho antes, esto se habría resuelto y bla, bla, bla. Y tiene Carlota toda la razón. Entonces, la solución al problema se convierte en el problema. ¿Sí? Y allí vamos entonces. Por ahí entonces es entender que si yo saco esta evitación, tengo que entregar también de pronto herramientas o descubrir las herramientas que están presentes en nuestros pacientes para enfrentar esa situación de otro modo. Para comprender que ese síntoma que está cumpliendo una función puede ser sustituido por otros elementos de sus propios recursos que cumplan la misma función. Porque lo más importante es tratar de prevenir las experiencias temidas, no la evitación en sí, ¿sí? Lo más importante es preservar los vínculos, no la hiperadaptación. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Justamente el síntoma, como dice Eliam, el síntoma del hijo puede volverse el proyecto común de la pareja, pero ojo, de los padres, porque la pareja tiene otra función, ¿sí? Entonces es entender eso también, Eliam, que de pronto la solución es comprender que somos padres y no pareja. Eso no quiere decir que no sea doloroso resolver ese problema, pero quiere decir que vamos a entender el problema tal como está, ¿sí? Y por lo tanto dejar de resolver el problema con otro. El síntoma entonces puede tener costos súper importantes para la vida, ¿sí? Para la vida de nuestros pacientes, pero también trae ciertos beneficios relacionales, emocionales o contextuales que necesitamos comprender para poder enfrentar, ¿sí? Aquí viene la cosa. ¿Cómo hacemos reformulación y cambio entonces en terapia breve? Reformular, uno podría decir simplemente, como dice la palabra, eh, hacer un cambio en la vivencia de este concepto, ¿no? Entonces es como, vos dale, piensa en positivo. Es como empezar a vivir bajo eslogan o mandatos de TikTok. No, por favor, no. Reformular entonces no es simplemente pensar en positivo y tampoco es negar el problema. Es otorgar un significado alternativo. Es ampliar la lectura del síntoma, es mirar en el fondo el marco desde el cual se comprende la experiencia desde nuestro paciente y tratar de modificar ese marco, ¿sí? Entonces, la ansiedad eh, no es un problema si nos llevamos bien con nuestra parte interna que nos va diciendo
Pon atención y ojo, ¿sí? No sé, voy a decirlo y tal vez va a ser muy simplista, pero todos tenemos, mi querida Mariel, ¿cierto? Mariel Corvalán, hola, ¿cómo estás? Todos tenemos un amigo o una amiga que nos señala y nos está continuamente diciendo, ten cuidado, anda abrigado a ese lugar, ¿sí? No corras mucho, estás fumando demasiado, ¿sí? Vives muy lejos, acércate, todas esas cosas, ¿ya? Todos tenemos a alguien que nos dice eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me voy a relacionar con ese alguien? Voy a agradecer que ese alguien me lo cuente, pero no voy a estar siempre angustiado tratando de responder a todas sus demandas y a todas sus sugerencias para que se quede tranquilo diciéndole que bueno a todo y haciendo todo lo posible por cumplir con todas esas indicaciones. Voy a mirar y voy a decir, mira, tienes razón, si hace frío, me voy a abrigar, pero voy a llevar algo livianito porque me lo puedo sacar después. ¿Sí? Entonces la ansiedad puede significar para mí, entendiéndola como como un foco, como un espacio de advertencias y de sugerencias para la vida, como algo tremendamente positivo, ¿sí? Ahora, positivo, pero que si yo no la entiendo bien o no nos relacionamos bien, puede llegar a ser algo complejo. Alejandra, sí, muchas veces hablamos se entiende como algo parecido a las ganancias secundarias desde el punto de vista psicodinámico, desde cómo se entiende el síntoma desde el punto de vista psicodinámico. Lo que hablamos acá es que en general, como es una mirada sistémica relacional, siempre estamos pensando en que este síntoma está haciéndonos cumpliendo una función en este espacio relacional comunicacional. Entonces está puesto allí, pero se puede entender como eso, como las ganancias secundarias. Entonces, cuando cambiamos el significado de una conducta, también cambian las posibilidades de acción. Entonces, cuando yo dejo de entender el déficit atencional como un problema donde yo tengo una incapacidad y lo empiezo a entender como una situación donde yo tengo tantos focos de atención que tengo que ir escogiendo y poniendo ciertos acentos y busco estructuras que me ayuden a compensar eso, lo puedo entender también como algo que me ayuda a tener diferentes posibilidades de atenderlo. No solo desde la perspectiva de lo malo que es, sino que entender que una oruga también es una mariposa, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas estrategias de reformulación? Y vaya que se nos va el tiempo, digamos. La reformulación del síntoma. Por ejemplo, directamente, en vez de decir tu ansiedad te arruina, podría uno plantear, parece que tu ansiedad ha intentado mantenerte alerta y protegida durante mucho tiempo. Entonces, Nicole, te cuento cómo la ansiedad ha estado funcionando en ti, Nicole Villamarín, en tu vida y te digo, mira, no es que te arruine, también ha estado tratando de cuidarte, ¿sí? La ansiedad ha tratado de ser esta amiga que te dice ponte el chaleco, ¿sí? Y no andes en la calle tan tarde, porque el mundo está muy malo, digamos, ¿sí? Entonces, dejas de luchar, Nicole, tú con tu ansiedad, porque no te está arruinando la vida, no te impide salir, te está ayudando a comprender cómo cuidarte de un mundo que te parece complejo. Te reduce la culpa también. Porque no es tu culpa, no es porque tú estés defectuosa o fallada que tengas esta ansiedad. Y aumenta la comprensión de uno mismo, porque se entiende el síntoma como parte de mí y como parte, no como definición de mí. ¿Sí? Y que entonces yo puedo relacionarme con este síntoma de una manera diferente. Epstein y White plantean también plantean la externalización del síntoma. Y también es tremendamente usado esto en los enfoques de terapia breve desde los enfoques narrativos, ¿sí? No soy débil. Yo les decía antes que esta definición es esencialista, ¿no? En vez de soy débil, es la exigencia extrema ha ido ocupando demasiado espacio en tu vida, ¿sí? Fíjense que muchas veces la externalización del síntoma o del problema se ha puesto y se ha usado muchas veces, por ejemplo, en, en, eh, en temas para niños como la enuresis o la encopresis, ¿sí?
porque ponemos esta caca mala afuera, digamos, ¿sí? Que te genera tantos problemas, ¿sí? Este pipí que llega a tu vida sin avisarte, digamos, y que hace que todo se ponga patas para arriba, ¿sí? Pero que ha venido, ¿no es cierto?, cuando planteamos esto, cuando lo ponemos fuera, cuando lo sacamos de la persona, cuando despersonalizamos el problema con la persona, disminuimos esta identidad patologizada y aumenta una agencia personal, porque yo sí puedo hacer algo con esto que veo, ¿sí? Con esto que está allí, más que con algo que de pronto está dentro, ¿sí? No es que soy débil, ¿sí? En el fondo, tantas exigencias han hecho que mi vida sea hoy, o se entienda hoy día, o la entiendo hoy día como algo muy difícil de enfrentar, ¿sí? Una tercera forma de entender la reformulación y que es muy, muy, muy usada en las terapias ericksonianas, en las terapias estratégicas ericksonianas, eh, en la terapia, en la hipnoterapia también ericksoniana, que no necesariamente usa hipnosis, digamos, son las metáforas. Las metáforas permiten generar una comprensión emocional súper rápida, ¿sí? Entonces, de verdad, a veces el síntoma, por ejemplo, funciona como la alarma de humo de una casa. Y ahí ya tenemos una metáfora, ¿se fijan? Metáfora, un concepto que hoy día está complejo, digamos. Pero bueno, molesta muchísimo, sí, definitivamente. La alarma de humo de una casa, si ustedes han tenido alarmas de humo, molesta un montón, porque de pronto empieza a sonar, ¿cierto? Y suena y suena y suena, y uno dice, chuta, ¿y dónde está el humo? ¿Y dónde está la cosa? No, nada, se está acabando la batería y la alarma te indica incluso que se está acabando la batería, ¿sí? Pero ese ruido nos está diciendo que hay algo que necesita atención. Por eso ponemos la alarma. Entonces, muchas personas luchan contra el síntoma como quien intenta apagar fuego con gasolina emocional, que esa es otra metáfora, ¿sí? La alarma nos dice algo está funcionando mal. Y otras personas intentan apagar el fuego con gasolina emocional. Es decir, ponemos más de lo que tenemos que sacar. Entonces, la metáfora nos ayuda a comprender desde distintos niveles, desde un nivel racional, desde un nivel emocional y muchas veces, dependiendo de la metáfora, también desde un nivel conductual, que el cambio o el síntoma necesitan una mirada diferente. ¿Sí? Las crisis de pánico también, Fernanda, creo que van desde aquí, digamos, y tienen que ver con esta idea, ¿sí? La crisis de pánico tiene que ver con una ansiedad tremenda, pensar que vas a morir frente a una situación que, primero, no está determinada ni aparece desde el entorno, ¿no? Entonces, en el fondo, hemos tratado de poner tanto control en nuestro cuerpo, en todo lo que hay, que cuando sentimos, por ejemplo, que el mundo está tranquilo, necesitamos un estímulo fuerte para que nuestra vida se sienta como puesto hoy en algo así de intenso. Estoy vivo, entonces necesito saber que estoy vivo sintiendo que voy a morir. Así de extremo puede ser entonces la necesidad de tener de pronto un síntoma como las crisis de pánico. ¿Sí? Por allí podría ser. Ahora, no funciona para todos igual, por eso hay que conocer el caso, digamos. Recuerden, la terapia breve, la terapia estratégica, este tipo de terapias tienen que entenderse también como terapias hechas a la medida. ¿Eso qué significa? Que yo necesito conocer a Rosana Martínez para poder hacer contigo, Rosana, hola, ¿sí? Una técnica en particular y adaptarla a ti. No voy a usar cualquier metáfora contigo, Rosana, porque la metáfora que use contigo va a ser distinta a la que use con la Nelly Herrera, ¿sí? Es otra metáfora, son diferentes, aun cuando presenten el mismo síntoma, porque la vida de la Nelly es distinta a la tuya, Rosana. Entonces implica cosas diferentes. Otra forma de hacer reformulaciones son las intervenciones, eh, perdón, las intervenciones que tienen que ver con las paradojas, ¿no? Las paradojas siempre son tremendamente llamativas, ¿sí? Tremendamente llamativas y por eso pareciera ser que es como la
la intervención en términos de terapia breve o la intervención en términos de corregir la funcionalidad del síntoma. Pero no, la intervención paradójica se utiliza especialmente cuando hay resistencia al cambio. Resistencia al cambio que recordemos, Erickson planteaba no como resistencia, porque ahí hay una reformulación. Milton Erickson decía que la gente no se resiste al cambio. ¿Para qué se va a resistir al cambio? La gente quiere cambiar, ¿sí? Entendamos eso. Una persona va a terapia porque quiere hacer un cambio. O sea, tanto quiere hacer un cambio que, yo siempre lo digo también, ha ido a muchas partes antes, ha buscado cambios. Fue al tarotista, se vio los caracoles, vio la borra del café, se leyó un puro en Cuba, un montón de cosas. Y después fue a terapia, ¿sí? El tarot le dijo finalmente mejorando a terapia. Ya llegó, hizo un montón de cosas para ir a terapia, ¿no? Entonces no es que quiera resistirse. Lo que el paciente hace cuando yo le doy una tarea o le doy una indicación y no la hace es cooperancia, decía Erickson. Es decir, me está diciendo, mire, ¿sabe qué? Por este lugar no. Esta ventana no me sirve. ¿Sí? Esto que me ofrece no es. ¿Y cómo sabemos que es cooperancia? Porque sigue yendo a terapia, si quiere hacer un cambio. ¿Sí? Entonces, cuando hay resistencia, existe esta resistencia que es cooperancia, que digo, frente a las propuestas que hay, se pueden usar indicaciones o intervenciones paradójicas. Cuando hay intentos fallidos repetitivos, cuando el control del síntoma es excesivo, ¿sí? Entonces hacemos cosas que van contra el sentido común. Entonces, ¿sabe qué? Hoy día en la noche no intente dormir, no intente dormir, haga algo diferente, intente mantenerse despierto, ¿sí? A ver qué pasa si puede mantenerse despierto. ¿Por qué? Porque la lógica aquí es romper la hiperintención del control. Usted está tratando de dejar de pensar en ese alguien, ¿sí? Entonces, Nicole, déjalo ir, déjalo ir. Todo el mundo te dice, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Y tú todo el rato estás tratando de olvidarlo. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? Hacemos lo contrario al amigo en el bar que te dice, déjalo, déjala, olvídate, pensemos en otra cosa, tomémonos un trago. ¿Qué hacemos nosotros en terapia? Hacemos justamente lo contrario. Es súper paradójico. Háblame, cuéntame, ¿qué echas de menos de él? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Entonces, en una intervención paradójica, yo te voy a decir, habla, habla, ¿sí? Cuéntame, cuéntame. Y cuando tú estés en tu casa, entonces, lo que vas a tratar de hacer es buscar un buen espacio para pensar en él. Entonces, cuando vengan estos pensamientos intrusivos para el día, te voy a decir, Nicole, mejor, mira, ese pensamiento es súper importante, déjalo para un momento especial en la noche donde tú puedas estar ahí. Pero no le digas que no a tu pensamiento, dile, allá, allá viene, ¿sí? Entonces, tu control no es sobre el pensamiento, es sobre el momento. Cambiamos el foco, cambia la forma. Las intervenciones paradójicas son complejas, ojo. Insisto, son las más llamativas y son las que uno siempre quiere hacer porque parecen geniales y de hecho en Erickson eran geniales, pero él era el genial también. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Requieren las intervenciones paradójicas de un buen vínculo terapéutico porque tenemos que hacer que alguien haga algo que parece absurdo o parece fuera del sentido común. Tienen que tener un timing adecuado, no se pueden hacer en cualquier momento. Y tiene que el terapeuta tener una comprensión profundísima del caso, porque no son técnicas mágicas, apuntan hacia algo, ¿sí? Y desde algo. Entonces, la prescripción del síntoma también es paradójica y muy bien José Miguel, digamos. Eh, por supuesto, mira, hay algo, José Miguel, hay algo que yo hago también y le digo a mis pacientes y lo cuento siempre como un chiste, digamos, y es que yo soy el mago fome, ¿sí? Porque te cuento el truco y te hago la magia, pero te cuento cómo lo hago y de dónde sale la moneda, digamos, ¿sí? Porque igual funciona, porque mi paciente tiene que creer y confiar en lo que le estoy diciendo. Ahora, cuando es paradójico, le cuento la parte más importante, digamos, el por qué y el para qué, ¿sí? Pero lo hago, ¿sí? Le cuento. En terapia sistémica breve, en terapia estratégica, hablamos de cambios de primer orden y de segundo orden. Insisto, las personas han hecho un montón de cambios, las personas han intentado resolver el problema haciendo un montón de cosas, pero
cada una de esas cosas, como dijimos antes, los caracoles, el tarot, y no es que tenga nada contra eso, el alinear los chakras, un montón de cosas, digamos, no es que tenga nada contra eso, está muy bien. Pero si el resultado sigue siendo el mismo, las personas sienten igual que han hecho un montón de cambios en su vida. Pero si el resultado sigue siendo el mismo, ¿qué es lo que pasa? No hay un verdadero cambio. Hemos hecho cambio de maquillaje, por decirlo, cuando lo que necesitamos es un cambio de segundo orden o cambio 2, ¿sí? En terapia estratégica se hablaba de cambio uno y cambio 2. Entonces, el cambio 2 es el cambio del marco al cual entiende y enfrenta el problema, es un cambio estructural, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos no solo es reducir la ansiedad, sino modificar la relación con el control, redefinir lo que significa ser vulnerable, transformar patrones vinculares. Entonces, así, el cambio terapéutico ocurre no cuando desaparece el síntoma, sino cuando cambia la relación que la persona tiene con él. Entonces, no es que dejes de tener ansiedad, dejas de relacionarte con la ansiedad de una manera problemática. Y al dejar de relacionarte con la ansiedad de una manera problemática, la ansiedad disminuye. ¿Sí? Porque deja de tener la función que tenía antes, tiene otra. ¿Sí? Y te acompaña. Estimadas, estimados, ¿y si el problema no fuera el problema? Las soluciones que intentamos, incluso nosotros, terapeutas, muchas veces rigidizan el problema. Desde el punto de vista sistémico, ahí hablamos y decimos que el terapeuta ha sido un terapeuta homeostato del problema presentado por el paciente. Nos metemos en la misma lógica y dinámica del paciente y buscamos el mismo tipo de soluciones. Y eso no está mal, porque nos ocurre nomás, ¿no? Y cuando nos ocurre, lo bueno es darnos cuenta y tratar de hacer algo diferente. El síntoma cumple funciones invisibles. Y la lucha entonces directa contra el síntoma puede intensificarlo. ¿Sí? La prueba más clásica de que la lucha directa contra el síntoma intensifica el problema es cuando las personas tienen problemas de ansiedad y ansiosamente quieren controlar la ansiedad. Entonces, ¿qué genera eso? Más ansiedad. Hoy se me olvidó hacerme el abrazo mariposa, o pucha, acá estoy tratando de hacer la respiración 4x4, pero no, no, 4-4-4, pero es que la primera hice 3, no hice 4, hice 5, no alcanzo a hacerlo, me pongo, no alcanzo a retener 4, porque la 4, 7, 8 me dicen que es mejor, voy a hacer la 7, pero no logro tenerlo en 7, quedo así. Entonces, tengo tantos problemas y tantas dificultades sobre la solución que me vuelvo más ansioso, ¿sí? Entonces, no es que esas técnicas no funcionen, son súper buenas, pero tenemos que ver cómo las estamos usando, ¿sí? Porque si son para poner más control sobre lo que queremos poner control, podemos generar más ansiedad. Por eso hay que observar patrones, comprender funciones e intervenir sobre significados y dinámicas de mantención. Así entonces, la tarea más importante del terapeuta no es eliminar el síntoma, sino que ayudar a construir una relación distinta con aquello que nos genera sufrimiento. Porque tal vez el sufrimiento no es algo que tenga que ver, y voy a decir algo difícil, digamos, algo que tenga que ver con algo que yo puedo manejar. Tal vez el sufrimiento va a tener que ver con algo que está afuera. Y lo que voy a tener que manejar entonces es la relación que tengo con eso que me hace sufrir. Entonces les quiero dejar una pregunta, digamos, pensando en sus pacientes, pensando incluso en ustedes mismos, en nosotros mismos, si esto no solo funciona para afuera, también hacia adentro. ¿Qué síntomas o problemas clínicos podrían cambiar de significado para ustedes cuando comiencen a mirarlos desde una perspectiva más funcional o relacional? Pensando en un paciente, ¿qué problemas clínicos podrían cambiar el significado para ustedes como terapeutas cuando comiencen a mirar este problema o esta situación, este síntoma, desde una perspectiva más funcional o relacional? Repasen, vean en sus pacientes, los mismos que me han puesto ahí desde los excelentes y tremendos comentarios que han puesto ahí todos los que han participado en el chat, digamos. Eh, esos ejemplos, ¿cómo cambia el significado? ¿Sí? Cuando lo vemos desde esta perspectiva más funcional o relacional. Y si quieren, solo si quieren, piensen en sus propios síntomas. Todos tenemos síntomas. ¿Sí? ¿Cómo cambiaría el significado de ese síntoma si lo miramos desde una perspectiva más funcional o relacional para nosotros mismos? ¿Sí? Eso, eh, mi querida Emily, si querés abrimos un espacio para preguntas, un par de preguntas. Eso.
Sí, muchas gracias también, Leonel, por el seminario muy bueno, como siempre. Sí, en caso, pues igual por el tiempo vamos a alcanzar a responder tres preguntitas. Ay, Mariel, Dale. muy bien, siguió la instrucción. Quien quiera le va a hacer una preguntita mientras tanto. Em, Levanta la manito y la respondemos. Ahí, Mariel, y para que puedas prender el Mariel, audio. Aló, vamos. ¿se escucha bien? Sí, Top. fuerte y claro. Profe, estimadísimo. Dígame. Quería saber qué sugerencias podría tener respecto a cuando los pacientes están en estos procesos terapéuticos y eh, ellos ven avance, ven un alivio, al menos inicial, y no sé, les toca una presentación, una postulación, un trabajo, y en el fondo les toca encontrarse durante el proceso de terapia como con lo que ellos podrían catalogar como con un fracaso. Ujú, Porque en ocasiones creo que entra este cuestionamiento de que, bueno, puede ir por una de dos líneas, de que usted me obligó, usted me hizo hacer esto, o por otro lado, que ellos en el fondo como que confirmen que tenían razón en estos temores o en estos pensamientos que quizás no eran tan racionales. ujú. Bueno, a ver, como siempre, tu pregunta, Mariel, es muy interesante y no es fácil, porque tal como lo dijimos antes, depende, po, Sí. y ahí tenemos nuestra respuesta tan clásica en psicología y tan poco apreciada, digamos, depende. Eh, Porque tú planteaste, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? Alguien que postula un trabajo, alguien que tiene altos montos de ansiedad y en nuestro proceso terapéutico nos dice, oh, estoy sin pega durante N tiempo, voy a postular una pega y obviamente en un trabajo a uno le puede ir bien o le puede ir mal, ¿sí? Entonces, uno le pregunta o uno se pregunta, ¿cuánto tú puedes hacer del proceso de selección Mm. de personal o del proceso de reclutamiento que hace un colega, digamos? ¿Cuál es el porcentaje de ese proceso que un postulante puede hacer? Y en general, yo he llegado a la conclusión, que puedo estar equivocado, pero creo que uno solo puede hacer el 50%. ¿Sí? Porque la otra mitad del proceso no depende de ti. Tú vas a Claro. presentar tus mejores cartas y vas a presentar tus mejores antecedentes y vas a tratar de responder de la mejor manera posible que tengas con tus recursos frente a esta situación. ¿Sí? Ahora, el otro 50% no depende de uno, depende de un otro que está tratando de hacer un trabajo frente a un otro también. Cuando nosotros postulamos a un cargo, en general, no sabemos cuál es el perfil de cargo. Sabemos cuáles son los requisitos, que no es lo mismo que el perfil. Claro. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que uno tiene que tratar de hacer es cumplir con los requisitos y ver si lo que uno hace coincide con lo que están buscando. ¿Significa eso que si no quedo, no sé hacer esa pega? No, significa que no es lo que están buscando allí. Redefinir nuevamente entonces el proceso de selección y decir, tú vas allá. Y también podríamos hacerlo mucho más agresivo aún, digamos, que no sé si funcionaría, pero habría que ver, ¿no? Es que no eres tú, no son ellos los que te están eligiendo a ti, tú los estás eligiendo a ellos también, ¿sí? Y Ujú. si no quedas allí, es porque de alguna manera ese lugar efectivamente no era para ti en términos de lo que tú necesitas. Tú planteaste todas tus necesidades en la entrevista. Y si esas necesidades no pueden ser cubiertas por ese trabajo, no es un trabajo que era para ti. Y damos vuelta en el fondo el síntoma en sí, digamos. ¿Ya? Ahora, tendríamos que ver cómo es la persona, conocer a la persona, cómo son sus relaciones, cómo son sus vínculos, cómo entiende esa y cómo significa este espacio para poder trabajarlo desde ahí. Pero podría ser ese una buena, digamos, podrían ser esos unas alternativas de acercamiento para resignificar este proceso de selección. ¿Sí? Muchas gracias. De nada, Mariel. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mariel. Tengo a Liam también para que Ya. pueda ir a hacer su consultita. Muchas ¿Me gracias, Liam. escucho Liam. bien? Sí, Hola. Ah, ok, muy bien.
Pues ha sido una plática muy interesante. De hecho, primero como que quiero hacer un comentario para tratar de estructurar mi pregunta. Cuando hablábamos de Dale. los ejemplos de estos síntomas, ¿no? Que cumplen como ciertas funciones en sistemas familiares, en Ujú, cuestiones relacionales y que terminan a veces organizando como los vínculos o la forma en la que se organiza un vínculo, se relacionan las familias. Pensé en el ejemplo que hablábamos acerca del niño con síntomas de asma, que ujú, incluso puede ser el niño con síntomas de enuresis. Y pasa algo curioso porque me ha pasado, por ejemplo, con consultantes que cuando el síntoma comienza a desaparecer, puede ser que los papás empiecen a ver que desde que el niño está mejor, ellos empiezan a discutir más. ujú, Entonces, como era el tema de conversación, el síntoma que ellos lo tomaban a veces como problema, ahora que ya no está, dicen, pues ya no sabemos de qué hablar, e incluso empiezan como a pelear entre ellos, porque creo que el problema visible podría en cierto momento estar ayudando como a mantener estable, ¿no? Algo que es menos visible, que es como lo de fondo, lo que ya sale después de que va a desaparecer, bueno, va, pues sí, desapareciendo un poco lo sí. otro. También Ujú, pensaba, por ejemplo, un poco en la enfermedad, cuando hay en una familia una persona enferma, ¿no? Que todos en la familia se organizan siempre alrededor de las citas médicas, los medicamentos, las hospitalizaciones, y cuando esa persona fallece, en lugar de que sientan alivio o tristeza, empiezan como las peleas entre hermanos, conflictos por herencias, ujú, distanciamientos incluso. Entonces, no sé si esto se podría ver como también una fase nueva en la cual vamos a abordar, no sé, el problema de fondo, y también preguntar si hay casos en los cuales, por ejemplo, de forma incluso inconsciente podría ser la mm, misma familia quiera como sabotear la mejoría de un miembro, porque cuando el mm, cambio comienza a visualizarse, como que eso amenaza el equilibrio, ¿no? En el que el sistema ha estado acostumbrado durante mucho tiempo. Entonces, si por ujú. ejemplo el niño empieza a mejorar, que los padres empiecen a pelear más o que un paciente empieza a poner límites y que la familia se enoja por eso, y en esos casos también, pues, cómo abordarlo, ¿no? O qué estrategias o consejos se daría. Elian, muchísimas gracias y tal cual, es así. O sea, porque finalmente cuando hablamos de que un síntoma cumple una funcionalidad, cuando quitamos la funcionalidad de ese síntoma, aparece el verdadero problema. Entonces, efectivamente, tal vez el problema es que los padres se llevan mal o no han... Mira, y cuando digo se llevan mal, quiero decir que lo que es que no han aprendido a discutir, ¿sí? Una pareja tiene que aprender a discutir. Voy a plantearlo así directamente. Yo siempre lo digo, aprender a pelear es un arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pelear me refiero a tener discusiones, a tener y plantearse puntos de vista diferentes. Y a veces también a tener emociones o reacciones emocionales coincidentes con esas discrepancias, digamos. Pero también a saber resolverlas. Entonces, cuando una pareja no aprende a eso, el problema se traslada a otro lado y la ansiedad que ocurre allí, pum, se traslada a los hijos y puede aparecer en enuresis, puede aparecer en comportamientos disruptivos, en comportamientos complejos en el colegio. Entonces los papás, pum, se desvían de este foco entre ellos y van a resolver el problema del cabro en el colegio. Entonces, eso está puesto ahí desde la terapia incluso estructural, ¿no es cierto?, de Minujín en adelante, está por todas partes, pero tiene que ver con eso. Y tú tienes razón. Ahora, al sacar el síntoma, deja de cumplir esa función, cambia el esquema relacional y tal como lo dijo aquí Dana en el chat, ¿cierto? Se crea un ambiente familiar que cambia la rutina y por lo cual este síntoma que adaptaba al funcionamiento sistémico familiar cambia. Uno dirá, entonces, bueno, ¿estamos reemplazando un problema por otro? No, estamos llegando al verdadero problema, porque nunca fue un problema en la enuresis en sí. Fue la solución que se buscó en un momento, de manera inconsciente, desde el comportamiento de este niño que de pronto tal vez no tiene las herramientas comunicacionales para decir, necesitamos resolver esto, lo dice desde otro lado. Entonces aparece el problema real. Y por lo tanto, ¿qué es lo bueno de eso? Que podemos entonces enfocarnos en el problema real y poder tratar de dar solución ahí. Así es que eso. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu aporte. Creo que tenemos tiempo para una más y voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, tengo como último a Alejandra Garrido, ahí para que Ya. pueda. Muchas gracias, Emil.
Alejandra, estaba ¿Estás ahí, apagado Ale? tu micrófono. Sí. Te estoy mandando para que puedas reactivar. Ahí Ya. sí. Ahí Sí, ahora sí, fantástico. Dale. Ah, hola, profe, hola a todos. Desde Arica, Chile, me quiero, porque todos estos años, profe, de oficio, Ujú, eh, a pesar de que uno sepa muchas cosas, siempre hay que renovar, siempre hay que ujú, refrescar, y siempre hay que obviamente estar en escucha de lo que está al frente de uno. ujú, Mi pregunta, mi necesidad de alguna técnica o de alguna respuesta más asertiva hacia mis pacientes. Y en el último tiempo me ha tocado gente más joven, que ujú, pasan, yo trabajo en un centro de salud mental comunitario. Entonces, cuando la persona pasa a 18 años, cronológicamente pasó al tiro adulto, pero emocional, económicamente no lo ujú, es. ujú, Entonces, pero en general, aunque estoy enfocándome en esa población, en general, ¿qué hacer cuando logramos que la persona que está frente a nosotros tenga toda esta apertura y este cambio de concepto y reconocimiento de esta realidad, ¿verdad? Que la ansiedad está mostrando, que está haciendo hasta una amiga, en ¿Ya? decir, oye, Sí. atención, ¿sí? Claro, a veces para nada amiga, pues enemigo porque le genera un montón de cosas. Pero sabe la duda que ellos de una u otra forma cambia la cara, el rostro, el apellido y la voz, es yo estoy aquí, me ve usted, me ve el psiquiatra, me ve la terapeuta, y llego y entiendo y han cambiado y modificado, pero llegan a un sistema Ujú, laboral, familiar, que vuelve a lo mismo. Y no todos se pueden ir de su casa, no todos pueden irse del trabajo por diversas razones. De poder se puede, ujú, obviamente, mm, pero las condiciones a veces no son favorables ni a corto mm, plazo. mm, Entonces, aun cuando les entrego estrategia, es triste, lamentable y un poco hasta frustrante que uno igual tiene que trabajarlo, lo sé. ¿Qué ujú, hacer? Para que puedan ellos también conservar esperanza, ser compasivos con ellos mismos, mm, tener una espera para que entiendan que ellos están haciendo un proceso, que ellos mm, van a estar mejor, pero que aun cuando vayan o vuelvan a un foco estresor importante, no bajen los brazos, porque mm, claro, está esa resistencia a saber, como yo igual tengo mi base, incorporo mucho lo sistémico, pero mm, vuelven a un sistema, po. Y yo ahí es donde digo ya, el sistema es verdad que es recursivo, o sea, si un integrante va a afectar a ese sistema y ese sistema va a afectar al integrante, si un integrante va cambiando, obviamente va a también generar un cambio, pero en ujú, estos, por lo menos en patologías severas, no ujú, son seguidos, po. Boicotean tratamientos, no dejan ir. ujú, Y obviamente uno entiende que hay tiempos de proceso. Tengo un paciente que llevo como 8 años viéndolo y recién ahora puede uno decir, sí, se siente bien, hay un bienestar en esta persona. sí. ¿Cómo lo maneja usted? ¿Me pudiera Mira, hay algo, orientar en eso? Alejandra, encuentro súper importante, de verdad, súper importante tu reflexión y la agradezco mucho porque cuando uno plantea las alternativas de la terapia breve y de la reformulación y de la terapia estratégica en general, vuelvo a la idea de pensar y concebir que estas cosas son magia o que la terapia breve va a resolverlo todo o que de verdad podemos hacerlo en 12 sesiones, que es como lo ortodoxo, digamos, de la terapia breve. Sí, Pero no. Y vuelvo a decir entonces lo que dijimos al principio, no sustituimos el dolor, o sea, en el fondo no se minimiza el dolor, no se minimiza lo conflictivo de las situaciones. Alejandra, tú dices, a estos adolescentes los sacamos de un sistema y después que si yo los devolvemos a ese mismo sistema, ese adolescente nunca sale de ese sistema. Muchas veces lo que tenemos totalmente. que tratar de hacer, Alejandra, es comprender que ya no hay maternaje externo, tiene que haber un automaternaje. Así Comprender que la es. situación va a ser difícil y comprender quiere decir, oye, te va a frustrar y a veces lo mismo que nos pasa a nosotros como terapeuta Sí. es el reflejo, el espejo de lo que está pasando a nuestro paciente. La frustración de nuestro paciente es frustración nuestra. Ahora, la frustración entonces implica que nos tenemos que frustrar, comprender la frustración, aceptar esa emoción y elegir cómo vamos a actuar frente a ella. ¿Sí? Entonces, Sí. el tercer componente de la emoción.
aparte del fisiológico, aparte del cognitivo, el conductual, es el que podemos modificar. Y ahí es donde Ajá. podemos entrar y hacer algo, ¿sí? Y Sí, que son pensar, como estrategias para aliviar, ¿verdad? Porque en el fondo sí, he tratado de mostrar eso, que incluso esos ujú, cambios no van a anular el dolor. Es como, mm, no te puedo curar, pero ayudo a encontrar estrategias que alivien, o sea, que hasta que alivien obviamente pueda dar una solución más, claro, no o sé si Alejandra, mira, no sé si aliviar es la palabra, o sea, como ya, siempre va a ser, no sé si siempre va a ser posible aliviar. Lo que puede además. ocurrir a veces es en esta resignificación, en esta reformulación, Mm, es entender y conceptualizar de una manera diferente. Me va a doler ya. siempre, pero el dolor puede tener sentido, como diría nuestro querido amigo Víctor Frankl, ¿cierto? Mm. Y cuando yo le doy un sentido al dolor, no es que me deje de doler, ojo, no me No, deja no, de no doler, existe milagro. pero Mm, tiene una perspectiva distinta. No es un mm, dolor porque sí, es un dolor mm, sentido, pero con sentido. ¿Sí? Entonces, sí, como por ahí. Ahora, es difícil, muchas Alejandra, así que te gracias. puedo decir, estoy de acuerdo contigo, pero por ahí va la cosa. Entonces, nada, Ajá. yo te agradezco a No, ti y a muchas gracias todos. igual, siempre es bueno No, escuchar otra visión y otra forma de enfoque. A veces uno sí. también en los años no sé si es la palabra robotizar, pero ¿Mm? nos vamos como limitando y hay que refrescar, pues, porque otra mirada siempre Sí. va a ayudar. Muchas gracias, profe. No, de nada, Alejandra, gracias a ti. Bueno, les dejo un poco ahí la bibliografía de lo que hemos conversado hoy día, los autores más clásicos y todo. Y nada, pues muchísimas gracias a todas y todos por estar. Eh, nada, participen del curso que planteó Emily de terapia breve. Aprender esta estrategia siempre es un recurso más. No hay, recuerden, desde todos los estudios, no hay un enfoque que sea definitivo. Todos aportan, todos sirven y estudiamos una carrera que nos obliga a estar continuamente aprendiendo. Vamos por ello, digamos. Eso. Así Muchas es. gracias a Muchas todos. gracias, Leonel. Voy a dejar de grabarla ya. Estamos un poquito justos en el tiempo para comenzar Sí, con